Buenas noches, mi nombre es Alejandra Romero, soy estudiante de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia y mediante el presente video voy a decir o manifestar y explicar el procedimiento que se lleva a cabo mediante una conciliación. Entonces, en principio se debe hacer la solicitud de conciliación ante un centro de conciliación. Eso sería en principio. Después se haría la designación del conciliador. Este hace un estudio de admisibilidad en caso tal de que no sea admisible o no sea de su competencia o no sea conciliable el caso, entonces se hace constancia de asunto no conciliable. Si sí es conciliable el asunto, entonces se hace la citación a las partes, a los convocados, para que en determinada fecha, en determinado lugar, se lleva a cabo la audiencia de conciliación. En esta audiencia de conciliación puede que, puede que no se presente alguna de las partes. Entonces, en este caso se haría una constancia de inasistencia. Cuando efectivamente llegan los convocados, entonces se hace la diligencia de audiencia de conciliación. Puede que durante la audiencia de conciliación se llegue a un acuerdo o no se llegue a un acuerdo. Cuando no se llega a un acuerdo, entonces se hace la constancia de no acuerdo. En caso tal de que sí se llegue a un acuerdo, se hace el acta de conciliación. Puede que haya un acuerdo total o haya un acuerdo parcial, igualmente ese se va a expresar en el mismo acta. Y ya luego se haría el registro del acta de conciliación. Entonces, explicando como tal estos pasos que dije muy específicos, haré como la explicación de cada uno de ellos. Entonces, en principio, eh, pues es como había dicho, eh, la solicitud de conciliación. En esta se deben aportar ciertos documentos o pruebas claramente, dependiendo del proceso que se vaya a llevar a cabo, ya sea un proceso de familia, laboral, comercial, penal. Entonces se deben aportar las pruebas que justifiquen por qué está solicitando o por qué pretende X o Y cosa. Básicamente eso sería. Por otro lado, importante tener en cuenta que como nosotros pertenecemos al Centro de Conciliación de la Universidad de la Gran Colombia, este es para personas de bajos recursos. Por lo tanto, se solicita una factura de servicios públicos, cualquiera, y también la cédula de ciudadanía de las partes, de los convocados, convocante y convocado. Listo. Posteriormente a esto, pues como lo había dicho, se designa un conciliador, perdón. El conciliador será encargado de estudiar la admisibilidad, ¿cierto? Si es competente, si es un asunto que se puede conciliar, pues este mismo lo estudiaría. Listo. Para determinar si el asunto es conciliable o no, se debe tener en cuenta que para que sean conciliables, entonces son asuntos, ¿verdad?, de contenido económico susceptibles de transacción, desistimiento o aquellos que expresamente determina la ley. Este sería como los criterios para determinar eso. Resulta que cuando el asunto no es conciliable, entonces el conciliador debe proferir dentro de los 10 días siguientes a la designación la constancia de asunto no conciliable. En esta que se manifiesta o qué requerimientos tiene que tener este documento. Debe tener el lugar y fecha de presentación de la solicitud de conciliación, debe tener la fecha en la que se expedía la constancia, el objeto de conciliación, las partes, las pretensiones y la cuantía, y las razones que en derecho motiven a que el conflicto no es conciliable, y por último pues sería la firma del conciliador. Listo.
Si, si el conciliador determina que es conciliable, entonces, como lo había dicho, se hace la respectiva citación. Esta citación es recomendable hacerla por medio de correo certificado con empresas de mensajería que se encuentren avaladas para las notificaciones judiciales. Esto es lo recomendable. ¿Qué debe tener la citación? La citación debe tener el lugar y la fecha en la que es elaborada la citación, la identificación del conciliador asignado, las partes solicitantes y citadas, los convocados, podría ser, objeto de la conciliación, es decir, los hechos, las pretensiones y la cuantía. Las prevenciones de ley, importante, lugar, fecha y hora en que de realización de la audiencia de conciliación, designan la fecha, y por último iría la respectiva firma del conciliador. Listo. Entonces, la citación a la audiencia, si el asunto es conciliable, entonces, bueno, ahí es cuando recalco, digamos, la inasistencia de alguna de las partes, ya que esta se puede considerar como un indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones, aunque sin embargo, o sea, si tiene una justificación sólida, una excusa sólida, por no haber comparecido a la audiencia, entonces puede que, bueno, puede no, dentro de los 3 días siguientes debe hacer llegar como esa excusa o esa justificación del por qué no llegó al lugar o no asistió a la audiencia de conciliación, ya que, como había dicho, se puede considerar como un indicio grave. Por otro lado, también puede que se realice la respectiva multa de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por vía judicial, y sería a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Se debe dejar una constancia de inasistencia. Se debe dejar entonces el lugar y fecha de presentación de la solicitud, el lugar y fecha en que debió celebrarse la audiencia, fecha en la que es expedida la constancia, partes solicitantes y citadas con indicación de las que asistieron o no asistieron, objeto de conciliación, las pretensiones y la cuantía, indicación de las excusas presentadas por la inasistencia, si es que las hay, si es que presentan como esa excusa, y la firma del conciliador. Cuando en la audiencia, o sea, ya cuando supongamos que comparecen las personas, puede que no haya un acuerdo, puede que a la final no haya un acuerdo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Constancia de un acuerdo. Debe tener el lugar y fecha de presentación de la solicitud de conciliación, lugar y fecha en que se celebró la audiencia, partes solicitantes y citadas con indicación de las que asistieron y de las que no asistieron, objeto de conciliación, las pretensiones y cuantía, y la firma del conciliador. Si se llega a un acuerdo, se hace el acta de conciliación, el cual debe contener el lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación, la identificación del centro de conciliación y del conciliador, identificación de las partes citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia, y relación sucinta de los hechos y pretensiones motivo de la conciliación, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar en cumplimiento de las obligaciones pactadas. Como dije, puede que sea algo parcial, no necesariamente tiene que ser la totalidad de las pretensiones. Entonces esto se manifestará en la misma acta. Es importante también tener en cuenta que que en la audiencia de conciliación como tal, es importante manifestarle a las personas, a los convocados, que
Este procedimiento es un procedimiento de, de, de resolución de conflictos, es un mecanismo de resolución de conflictos. ¿Para qué? Pues para que no congestionar más el sistema judicial, el cual genera gastos, el cual es mucho más demorado. Entonces esto se le aconseja a las personas, a los convocados, para que logren un acuerdo total o parcial. Esto es lo conveniente en, en la audiencia de conciliación, es como el objetivo que por último, como lo había mencionado, ya se hace el registro de las actas o de las constancias. Entonces, una vez el conciliador haya expedido la constancia o acta que ordena la ley, se deberá seguir el procedimiento de registro de las actas de conciliación, control de las constancias y archivo de los antecedentes para el caso de los conciliadores y a los centros de conciliación. El registro debe realizarse dentro de los dos días siguientes al levantamiento de la misma, y el centro de conciliación tendrá 3 días para dicho registro. Esto, o sea, todo lo que dije anteriormente es necesario, todo es necesario. Y con esto ya finalizaría mi respectiva explicación frente al procedimiento que se lleva a cabo en una audiencia de conciliación. Muchas gracias.